3. ¡Feliz año 2025! ¡Viva vida nueva! Gracias. 3. Bienvenidos a mi podcast, La Ventana de Taté. Hoy tengo otros invitados. Bueno, ya hice una entrevista anteriormente, pero hoy tengo otra entrevista con dos invitados especiales que son personas pero muy valientes. Yo las considero personas que admiro, considero personas que han hecho de su vida algo maravilloso. Su familia es una familia muy unida, una familia hermosa con sus niños. Ellos son venezolanos, ellos tuvieron que emigrar y tienen uno de sus niños con diversidad funcional de hipoacusia. Aquí les presento a Alfa y a Pedro. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes por aceptar la invitación. Les agradezco de todo corazón porque estamos empezando con este canal de La Ventana de Taté, donde mostramos por una ventanita pequeñita cómo el ser humano es tan resiliente, cómo puede tener esa fuerza y la verdad siempre haciendo lo mejor con un gran amor como ustedes lo tienen. Ustedes tienen un camino que empezaron también. Yo acabo de grabar sobre el Camino de Santiago y ustedes han hecho un camino maravilloso, un camino no solamente en su vida, pero un camino interior con sus hijos. Quería preguntarle cómo fue con el nacimiento de su primer hijo. Fue, algo maravilloso en el momento en que supimos de la existencia de nuestro primer hijo y pues en el momento de su nacimiento sí que hubieron ciertas complicaciones porque Aarón no respiró bien al momento de nacer, tuvo un paro respiratorio. No fue muy largo, tuvieron que, no estuvo en incubadora por mucho tiempo, fueron más o menos unos 30 minutos mientras lo estabilizaban. Pero sí es cierto que al momento de que ya nació y me lo mostraron, fue algo así como flash, me lo mostraron y de una vez para la incubadora porque se quedó trancado, él no lloró. Y con el proceso, pues ya después de eso, su primer mes fue marcado complicaciones porque él a los 8 días de nacido tuvo una fiebre muy alta, como no tenía sino 8 días de nacido, pues siempre es de mucho cuidado un recién nacido que presente temperaturas elevadas de más de 40. Cuando lo llevamos al hospital en Venezuela, lo primero que hicieron fue hacerle una punción lumbar para descartar meningitis porque es lo que suelen hacer cuando es un recién nacido y tiene esa temperatura. En ese proceso pues quedó descartado efectivamente la meningitis, pero tampoco nunca supieron a qué se debía que le hubiera dado ese cuadro febril. No tenían respuesta. Estuvo hospitalizado 4 días y con antibiótico porque no se le bajaba la fiebre. Cuando ya le dieron de alta, nos lo entregaron, pero no duró sino 10 días en la casa y otra vez presentó el mismo cuadro febril y volvimos y lo llevamos al hospital. En esta ocasión tuvo hospitalizado 7 días, de los cuales 4 no le bajaba la fiebre. Y ya los otros 3 días sí lo estabilizaron y ya no lo dieron de alta. Tampoco nunca supieron por qué fue la fiebre. O sea, nosotros a estas alturas de la vida nunca supimos por qué fue la fiebre de él. Deducimos que tuvo que haber sido alguna infección de los oídos, porque como a los niños cuando nacen los limpian, les extraen todo el líquido amniótico de las fosas, de todos lados donde ellos tienen huequitos. Y suponemos que a lo mejor al momento que él nació, como fue tan rápido que tuvieron que ponerlo en una incubadora, debe ser que no quedó bien limpio el de los oídos, porque a los 3 meses después de nacido ya no presentó el fiebre más nunca, salió de ese cuadro antes del mes y ya después no le volvió a dar fiebre, pero a los 3 meses él tenía mal olor en los oídos, más no tenía fiebre, solo detectamos que tenía mal olor y una otitis recurrente.
duró con otitis, que no había medicamento que le quitara eso, como por 4 o 5 meses, que los tratamientos no daban resultado. O sea, la otitis era ahí, o sea, perseveraba siempre, estaba presente. Hasta que una vez una doctora, cuando él tenía ya como 9 meses, 8 meses, se dio cuenta que él presentaba una condición en sus oídos, que eran, no me pregunten cómo se llamaba condición porque no me acuerdo, pero que ella dijo que a él no podía ingresarle ningún tipo de líquido a través de los oídos. Y claro, y Pedro y yo nos sorprendimos porque todo el tratamiento que le mandaban a Aarón para la otitis eran gotas. Y la doctora dijo, no se le pueden poner gotas en los oídos. Y yo dije, madre mía, imagínese, o sea, durante todos estos meses todo el tratamiento ha sido por los oídos. Dijo ella, no, tiene que ser tratamiento tomado, antibiótico tomado, y en los oídos ustedes le van a mandar a hacer tapones porque es que ni siquiera les pueden entrar agua a esa criatura mientras se bañe. Cosa que nosotros nunca supimos, o sea, pecamos de inocentes. Lógicamente los doctores tampoco, ningún otro otorrino nos dio razón de por qué no se le mejoraba la otitis. Y ella dio con lo que tenía el niño y con el tratamiento y tapándole los oídos, pues Aarón ya mejoró de los oídos, ya generaba cera, porque él no generaba cera, a él le salía un líquido blanco de los oídos, no generaba cera. Y ya después de eso mejoró, pero claro, a los 10 meses nos enteramos de que el niño estaba sordo por completo, o sea, era un niño que no oía nada, pero nada de nada. Y ahí empezó su camino. Sí, uno de los caminos que, porque siempre tenemos caminos en la vida, ¿no? Uno de los caminos que tenían que recorrer con él, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes después cuando vieron la situación y que podían a lo mejor tener una opción para ayudarlo a él? Porque me imagino, ¿no? Que eso es difícil para una familia oyente. Ustedes no tienen experiencia, un niño con esto de hipoacusia. ¿Qué hicieron ustedes? A ver, cuando nos enteramos, lo primero que hicieron fue mandarle a hacer su audiometría. En ese entonces, como era tan pequeño, se lo hacían a nivel de corteza, o sea, a nivel cerebral, con electrodos en su cabecita y sonidos unos tapones dentro de los oídos, porque le generaban sonido para medir la frecuencia cerebral de lo que él escuchaba. Cuando nos dieron los resultados, pues efectivamente nos dijeron que si escuchaba la turbina de un avión era de bromita. Y yo le dije, ¿tanto así es la pérdida? Dijo, sí. Y yo, genial. O sea, de verdad que fue muy, muy fuerte para nosotros. Siempre hubo siempre hubo esa interrogante en nuestra vida. O sea, era algo que le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué el niño? O sea, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a él? Y claro, pues bueno, ya cuando definitivamente aceptamos que ya no había vuelta atrás, era irreversible ese daño que él tenía a nivel de los oídos, empezamos a indagar qué posibilidades existían en ese entonces para que él pudiera escuchar, porque claro, nosotros no queríamos quedarnos ahí, de que él era sordo y ya está, de que teníamos que conformarnos con ese diagnóstico y listo. Empezamos a buscar información y lógicamente vimos que en la actualidad se estaban implementando implantes cocleares y nosotros pues lo vimos como una opción. Nos explicaron todo el proceso, cómo era que se hacía la parte quirúrgica, que era una operación ambulatoria, porque aunque toda operación es delicada, pues esta era una operación ambulatoria que el mismo día le podían dar de alta. Y nos explicaron cómo era todo el proceso de rehabilitación y las ganancias que él iba a tener. Y lógicamente pues decidimos hacer lo posible porque el niño pudiera tener ese tipo de implante. Entonces hicimos rifas, buscamos entes gubernamentales que en ese momento nos pudieran ofrecer esa ayuda y así fue. A la final nos hablaron en ese entonces el Banco del Tesoro de Venezuela estaba dando ayudas
nos sugirieron que tratáramos de enviar una carta, el presupuesto, todo lo demás, lo que se necesitaba para que nos pudieran aprobar esa ayuda. Y así lo hicimos, y en un mes les salió aprobada la cirugía y pues nada, eso fue en el mes de marzo. Sí, eso fue en el mes de marzo, y un mes de junio se operó. Voy a explicar brevemente para las personas que no saben, porque yo tampoco sabía lo que quiere decir un aparato coclear, ¿no? Un aparato coclear, un implante coclear, es un dispositivo electrónico que sustituye al oído externo, medio e interno, capaz de recoger los sonidos, transformándolos en estímulos eléctricos y transmitiéndolos al nervio auditivo, restableciendo la información auditiva que llega al cerebro. ¡Qué maravilla que hoy en día tenemos todo eso! Eso es calidad de vida, eso es algo que tenemos que agradecer, que vivimos en esta era y que muchas veces nos quejamos de la medicina, nos quejamos de cosas pequeñitas, pero que podemos tener tantas cosas buenas como esto, me parece una bendición que ustedes han tenido. ¿Y con qué edad lo operaron al niño? Iba a cumplir 3 años, se operó en el mes de junio y él cumplía 3 años en el mes de septiembre. O sea, tenía 1 año, 10 meses prácticamente cuando se operó. ¿Y cómo fue 2 años, el postoperatorio? 2 años, 10 meses. Ajá. ¿Y el postoperatorio cómo fue? Para él un poquito trágico. Oh. Fue un bebé que no había escuchado durante casi 3 años de su vida al momento de percibir sonidos. A ver, sí es verdad que hay niños que lo toman con más agrado, pero en este caso Aaroncito, la primera vez que se lo pusieron, o sea, y le activaron su implante, para él fue, no sé si fue doloroso, perturbador, porque claro, él estaba pequeño y no podía expresarnos qué era lo que tenía. Lo único que hizo fue pegar un grito y quitarse eso desde la oreja. Hizo así. Y tocó írselo adaptando poco a poco, o sea, día por día se le iba subiendo un nivel del volumen, y hasta que dejárselo en el nivel que para inicial recomendaban, que en ese momento creo que era hasta el nivel 5. Era el proceso de adaptación para que su cerebro se fuera adaptando poco a poco a escuchar los sonidos. Okay. Y de ahí en adelante, pues, bueno, él, a ver, no se lo dejaba día mucho. Realmente no se lo dejaba mucho. Lo retiraba de vez en cuando, ¿no? Pero bueno, esto me imagino fue un evento muy grande para él. Primero, él tiene, la verdad, muchas bendiciones, ¿no? Y que son a ustedes, y poder hacer todas estas cosas como poder tener este implante coclear. Pero Dios le mandó otra bendición más, le mandó un hermanito, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía cuando le llegó su hermanito? ¿Cómo recibió él a su hermano? 7 años. Tenía 7 años cuando recibió a su hermano. Sí, wow. Ya tenía 7 años. Ay, ¿y cómo lo recibió? ¿Cómo se comportaba con su hermano? Él encantado, un niño muy abierto me imagino que a él le causó curiosidad ver algo tan pequeñito allá en su casa, que él lo único que hacía era arrimarse y darle besos. Oh. Siempre le daba besitos en la cabeza. Y le daba besitos en la cabeza. Para él fue maravilloso, realmente para él fue maravilloso. Él siempre ha sido muy sobreprotector de su hermano pequeño. Él cuida mucho a su hermano, o sea, hoy en la actualidad él cuida muchísimo a su hermano, es una cosa. Yo creo que es al contrario también. Yo creo que su hermano se llama Joseph, ¿verdad? ¿Y cómo se comporta Joseph con su hermano? ¿O cómo se comportaba desde el principio? Ellos dos han sido muy unidos. Desde que Joseph ya estuvo en edad de jugar, de caminar, de compartir más con Aarón, aunque Aarón era más grande que él, ellos han sido muy unidos desde niño y jugaban. Aarón es un niño muy cuidadoso, es fan obsesivo de los Legos. Es más, él tiene un canal que se llama Aarón Lego, algo así, ¿no? Sí, su Instagram es Aarón Lego. Aarón Lego, ¿no? Díganlo, porque hace cosas muy bonitas.
Y él siempre tuvo muchos Legos en todos sus cumpleaños, desde que ya tuvo en edad de jugar con Legos. Todo el mundo lo que le ha regalado ha sido Legos. El regalo que la familia le daba, algo, siempre han sido Legos. A él no le ha gustado más nada sino pedir Legos. E incluso tiene 20 años y él todavía sigue pidiendo Legos. Y Aarón, pero también tenía gustan. Legos. Ya, por eso, sí, es que es un juego para grandes y pequeños. Y Aarón siempre tuvo Legos originales y siempre tuvo bloques de armar. Él le dice falsos, él no le dice copias, él le dice falsos. Y cuando él jugaba con Joseph, que Aarón, pues claro, le lleva 7 años, y cuando ya estaba Joseph en edad de jugar, pues ya estaba más grande Aarón. Él le prestaba al hermano solo los Legos falsos. Tome estos sí, pero los originales no, esos no los toques, esos son míos. Ay, ay, ay. Qué Qué maravilla. Bueno, hoy en día tiene Aarón ¿cuántos años? 20. 20. ¿Y Joseph? Cumplió 13. 13. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de otro tema que fue como ustedes emigraron, ¿no? Y ahora le voy a preguntar a Pedro, ¿cómo fue tu camino también emigrando y cómo te sentiste? Porque Alfa tuvo que emigrar sola primero, ¿verdad? Y tú quedaste un poquito atrapado. Cuéntanos, ¿y por qué? Sí, bueno, tomamos la decisión realmente porque en Venezuela era algo ya sostenible por lo que se vino manejando de la política. Ajá. Y bueno, tomamos la decisión de irnos a Colombia porque, a ver, Venezuela y Colombia pues son países fronterizos y nosotros justo estábamos en Táchira, que es de los Andes, y pues ahí a 50 minutos está Cúcuta. Entonces, bueno, tomamos esa decisión porque la calidad de vida ahí era mejor, tanto en salud como educación. Y bueno, pues Alfa en el 2018, ella se vino para España. Y bueno, de ya pues nosotros al año siguiente nos íbamos, o sea, nos veníamos con ella. Pero al año siguiente empezó lo del tema de la pandemia y bueno, realmente pues estuve yo con los niños, Colombia, 3 años, ¿no? 3. 3 años con ellos 2 solos allá. Bueno, estaba mi hermana menor y también estaba con mi mamá y las hijas de ella. También pues se tomó esa decisión de que nuestra madre estuviera en Colombia por lo que mencioné anteriormente, ¿no? La parte más que todo para ella de salud. En ese momento nos brindaban una seguridad con respecto a lo de la parte sanitaria. Fue realmente, para mí fue muy, o sea, impactante porque, a ver, yo creo que el tema de la pandemia ninguno de nosotros lo vivió. Claro, y ustedes tuvieron que tener la escuela y todo, ¿verdad? Y a distancia Alfa les ayudaba porque Alfa estudió contabilidad, ¿verdad? En la universidad. Entonces, tú le ayudabas a Pedro a distancia, ¿no? Otra bendición que tenemos esta oportunidad de comunicarnos hoy en día. Sí, si no, la verdad que yo creo que hubiese sido insostenible para los dos si no existieran estos medios para poder por lo menos ver. Yo vi durante 3 años el proceso de crecimiento de mis hijos a través de pantallas, porque lógicamente lo vi fue a través de pantalla. Y Pedro, pues en esos 3 años le tocó hacer de figura materna y paterna, porque le tocó allá, o sea, hacía de papá y hacía de mamá, porque era que tenía que estar cocinándole a los hijos, alistándole todo para el colegio. Y aparte, pues allá en Colombia, durante 2 años, después de la pandemia, las clases fueron también virtual. Todos los niños durante 2 años, estuvieron siempre metidos en la casa. No había clases presenciales. Y realmente se alargó el proceso de que ellos se vinieran para acá precisamente por la pandemia, porque de Latinoamérica no dejaban entrar vuelos para Europa, incluso
un año después de la pandemia, o sea, 2 años literal. Ellos no vinieron sino cuando ya abrieron el espacio de Schengen, ¿cómo es? Ajá. Y ya se podía comprar vuelos para venirse ellos. Cuando ya Claro, otro reto ellos- más. Exactamente, ya primero permitieron los vuelos, pero ya entonces el tema era después las vacunas. El niño pequeño no era obligatorio vacunarlo, pero Aarón sí ya tenía 16 años y a los de 16 años sí o sí para poder ingresar a Europa tenían que tener las dos dosis de la vacuna. Entonces el primer pasaje que compramos se perdió Porque no tenía la vacuna. porque no tenía las vacunas. Wow. Y perdimos, pues prácticamente se perdió esa primera compra de esos 3 pasajes. Ya después me tocó comprarlos para noviembre, cuando ya sabíamos que ya tenía programado el niño una segunda dosis de la vacuna. Cuando ya tenía programada fecha, entonces ahí sí se compró un pasaje porque ya sabíamos que sí o sí ya iban a poder viajar tanto los 3, sin problemas y Claro. sin tener ningún tipo de inconveniente para ingresar. Ajá. Bueno, Pedrito, cuéntame una cosa. Ustedes son unos padres maravillosos. Pero admiro mucho también esa valentía que tú tienes para aprender sobre tu hijo y lo que me contaste, es que en Venezuela estabas aprendiendo a, ¿cómo se dice?, hablar por signo. Y en Colombia era diferente. O sea que Aarón tuvo que aprender y tú también lo usabas un poco para comunicarte, ¿verdad? En Venezuela, pues la lengua de signos es diferente a la de Colombia, diferente también la de Perú, e inclusive la de aquí de España es diferente a la de todos los países, como el que nosotros hablamos español, en Inglaterra se habla inglés, en Estados Unidos inglés. Realmente es un reto, porque la lengua de signos es un lenguaje que es difícil de comprender. A veces ni ellos se entienden, los sordos no se entienden. Imagínate, yo considero que Aarón es definitivamente un niño políglota en lo que se refiere al lenguaje de seño, ¿no? Se dice. Es signo. Signo, perdón. Esto para mí es algo que me deja muy, pero muy orgullosa, porque es un niño que tiene muchísima fuerza, y yo he visto también un poco de su hermano, como él está siempre protegiéndolo, como lo ayuda, muy, muy dulce. Ustedes tienen una familia extremadamente dulce, y yo sé que ustedes son personas muy sabias y protegidas también, porque toda esa sabiduría también tiene muchísima fe. Y la fe, como dice en la Biblia, mueve montañas, ¿verdad? Y ustedes han podido emigrar a España, entonces han podido hacer una vida allí, una vida bonita. Los niños han podido, Aarón se ha graduado, ¿verdad? Y hoy en día está estudiando. Y cuéntanos un poquito de sus estudios, porque eso es algo que tienen que contarme, ¿no? Está estudiando actualmente una FP de electricidad. Tristemente, para chicos con hipoacusia, sordos, no hay un mercado muy abierto a la parte académica que ofrezca una diversidad de posibilidades de estudio, ¿sí? Porque para poder incursionarlo de pronto en algo que él le guste más, que es la pintura, pues tendríamos que o contratar o alguien que le sirviera de intérprete durante las clases, porque no hay un espacio único de pronto para chicos sordos que quieran estudiar X carrera. Actualmente pues él estudia en un instituto que es tanto para chicos sordos como para chicos oyentes. O sea, y la escuela también fue así, ¿no? Sí, en la escuela también fue así. Está estudiando electricidad porque no habían tampoco muchas opciones dentro de ese instituto. Había sino electricidad. Pero él tiene alguien que le traduce, ¿verdad? Los profesores todos son de lengua de signos. Ah, qué bien. Todos. Profesores. Yo pensé que tenía un traductor para él solito. No, el instituto tiene tanto profesores oyentes, y los que son oyentes también hablan lengua de signos, o sea, ellos se comunican de las dos maneras, porque comparten con chicos oyentes y chicos de lengua. Todos los profesores que están ahí hablan y signan.
de una vez para que entiendan los grupos. Y Claro. Aarón pues eligió electricidad porque como no había muchas opciones, dijo estética, no, eso es niñas. Y el otro que había era jardinería, Botánica. de jardinería, y dijo que no, que eso en la calle no. Sol. Mucho sol. Ay, 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 ay. Ay, qué Entonces bueno. eligió eléctrico, dijo él, eléctrico, mamá, eléctrico. Yo, bueno. Bueno, pero de todos modos ustedes han tenido o sea, han sido acogidos en ese país, en España, y de una forma los han apoyado, los han protegido. Es más, tanto ha sido el apoyo y ustedes se han adaptado tanto que hoy en día son españoles, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, aquí mi señor esposo es el que está en proceso, pero el Ok, resto bueno. todo, en la casa sí ya. Aarón, Pero El los niño. aplaudo y les deseo de Aarón que consiga por fin ese camino, que le vea esa luz a esa profesión, porque es una profesión muy linda. Y yo he tenido algo que ver un poquito con la electricidad, pero no, por supuesto que no así profundamente, pero le tengo un poco respeto a la electricidad, y sé que Aarón, por ser una persona con tanta paciencia y tan detallista, él va a ser un gran profesional. Y le mando muchísimas bendiciones en lo que está haciendo hasta el final. Y bueno, para Joseph también le mando muchísimas bendiciones porque él ha sido un hermano tan pendiente y con tanto amor y con tanta paciencia también. Así que pienso que ustedes tienen una familia más que bendecida, perfecta. gracias. Sí. Y bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Quería despedirme diciendo algo que mucha gente a veces me ha preguntado: ¿y por qué me dicen Tate? Yo me llamo Elizabeth Schwander, pero me dicen Tate. Y bueno, me dicen Tate porque Pedro, él es mi hermano menor, y él cuando estaba pequeño no podía pronunciar mi nombre y me bautizó Tate. Entonces por eso digo cariñosamente, lo considero un nombre de suerte, porque lo amo con un corazón de hermana y casi a veces de madre, y a mi cuñada también, y a Aarón y a su hermano, a toda la familia entera. Los llevo siempre aquí muy cerquita a mi corazón. Y bueno, nada, pues nos despedimos. ¿Quieren ustedes decir algunas palabras antes? De verdad agradecido de estar en este espacio, en tu espacio, Tate, que todo lo que has hecho con... Y por permitirnos contar parte de nuestra historia. Ajá, exactamente. Cerrar con un consejo para, a ver, como tu canal se ha enfocado mucho más que todo en lo de expatriados, vernos de una u otra manera forzados a emigrar y a cambiar nuestros planes, o sea, lo que teníamos planteado en un momento y que de una u otra manera, de forma fortuita, tuvimos que cambiarlo así, abruptamente. Entonces, un consejo para las personas que vayan a escuchar, para cerrar, que entiendan que emigrar es más, o sea, es mucho más que cambiar de ubicación, ¿sí? Es un acto constante de voluntad, humildad y reinvención. No es esperar un cambio fácil, porque fácil no es. El camino, o sea, es un camino de transformación. Y pues hay que prepararse para la soledad, pero también para la generosidad inesperada. Porque así como se viven siempre en el proceso de inicio, son como si estuvieran en una montaña rusa, son un mar de emociones. Se extraña y siempre se va a extrañar, pero a la final pues uno termina agradeciendo las cosas que el país que lo acoge a uno le terminan de ofrecer. Y nosotros en estos momentos, aunque tengamos, como dicen, el luto de inmigración, porque uno pues no deja atrás su tierra, lo que vivió, todo lo vivido en su patria, mejor dicho, pues uno igual termina agradeciendo todo lo que este país nos ha ofrecido, y hoy en día vemos con muy buenos ojos que por algo pasó, en especial por nuestros hijos. Vemos que esta oportunidad que la vida nos dio de cambiar, más que por nosotros, ha sido
por el bienestar de nuestros hijos, que creo los que a futuro van a aprovechar más este cambio que nos tocó hacer. Como yo siempre lo digo y lo cuento en mi familia, cuando mis hijos estaban muy pequeñitos, un día le dije a mi marido, extraño mucho a mi familia. Y él me dijo, pero tu familia está aquí. Y yo tontamente empecé a mirar y miré por encima de mis hijos y de repente me di cuenta que él tenía toda la razón, que mi familia eran mis dos pequeñitos, mi hija que estaba gateando y mi hijo tenía un año más que ella, o sea, era un niño como de 2 años, y yo no lo había visto, que era mi familia en realidad lo que importaba, y eso hacía mi patria y mi país y mi nuevo, porque yo tuve también que emigrar, pero emigré por amor, ¿no? De verdad que a ustedes los considero sumamente valientes. Estoy muy agradecida con la vida por la familia que tengo, porque es una bendición ver ese ejemplo tan bonito de ustedes haciendo la vida en otro país con otra comida. Hablan igualito castellano, pero se habla de otra forma. Es otra forma de pensar, es otra cultura. Hay que respetar, hay que acatar también las leyes de su nuevo país, porque a veces pensamos, porque hablamos el mismo idioma, somos todos iguales. No es así. O sea, cada país tiene sus reglas y a veces sus tradiciones que no podemos cambiar. Y a mí me pasó eso, que llegando a diferentes países, porque yo viví 30 años, un poco de, como yo le digo a mi marido y le decía a mi suegra, que se ofendía, del jumbo al jambo y del rumbo al rambo. Todos en la vida somos así, somos un poquito nómadas y de una manera u otra, hasta en nuestra misma tierra, también a veces nos sentimos diferentes, porque inclusive en Venezuela, en algunas partes del país tienen otra forma de actuar y otra forma de hablar, como por ejemplo en Maracaibo, ¿no? Sí, hablan totalmente diferente. Maracaibo. O sea, hablan castellano pero con otro acento, otro. Margarita. Y sí, en todos lados, en Oriente, en Caracas. Nosotros de los Andes, pues como nos bautizaron nuestro dialecto gocho. Así es, así es. Bueno, tenemos una familia también que ha migrado, que vive en diferentes países. Y bueno, es un ejemplo también lo que ellos han hecho. Nuestros hermanos, todos, vamos a decirlo así, no es rehacer tu vida, porque tú empiezas, yo pienso, ¿no? Que tú llegas a otro país y no estás rehaciendo la vida, no. Tú sigues viviendo, está de ti exactamente ver que esos niños están ahí al lado tuyo y que esa es tu familia y que no tiene, o sea, no tiene que ver ni con la casa, ni con los demás. Y claro, es bonito las fiestas, es bonito reunirse y hay que hacerlo, hay que tener siempre la intención de que la familia esté unida, pero la familia inmediata es primero. Sí, y sí. Ustedes lo han hecho muy bien y les doy un aplauso. Gracias. Vengo diciendo gracias. Eso les quería preguntar. ¿Qué me pueden decir como cuando le hablan a Aarón? ¿Algo bonito? ¿O buenos días? Realmente... eso es gracias. Gracias es así, sí, gracias. Sí, gracias. Y nosotros, a ver, buenos días. Sí, sí, también, de nada. O sea, como con el corazón, de nada. ¿Y cómo te quiero? Pero realmente esa sí es un signo de nosotros. Así es, yo te amo. Qué lindo. Bueno, entonces ahora sí vamos a despedirnos, que yo creo que va a estar más larga la despedida que cualquier otra cosa. Y con esto los dejo. Y bueno, primero que todo, a ustedes y a Aaroncito y a Joseph, y los quiero mucho, los amo. Nosotros también. Yo soy Tate, de La bueno. Ventana de Tate, y así me dicen cariñosamente. Gracias a Pedro. Bueno, gracias, mi amor. Mil bendiciones. Gracias. Igual para ustedes. Adiós. Bueno, Bendiciones. adiós.